Bienvenido, mi estimado doctor Felipe Rivadeneira. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con su presencia ahí en Carondelet con el señor jefe del Departamento de Estado, con el señor presidente de la República, con su amigo el ministro de Economía y Finanzas, con otro amigo como es el economista, doctor Julio José Prado, y bueno, y tantos funcionarios también, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clever. Qué gusto poderte saludar. Igual un abrazo a Jorge y a toda su distinguida audiencia. Gracias por los amigos que me estás asignando. Espero que todos sí se consideren amigos míos. Eh, a ver, yo creo que la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos da ese buena sensación o esa buena sensación de que las relaciones con los Estados Unidos siguen viento en popa, ¿no? Es decir, desde que a finales o los dos últimos años, nos han dicho, del gobierno del expresidente Moreno, hubo ese acercamiento importante con los Estados Unidos, se consiguió esa visita oficial del presidente de la República, al presidente Trump, algo que no había sucedido desde hace, me parece, desde la época de Lucio Gutiérrez, es decir, habían transcurrido muchos años para que un presidente de la República vaya en visita oficial a los Estados Unidos. Todo se aceleró en buen sentido de la palabra, porque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial del país. Tenemos una relación histórica con los Estados Unidos desde los inicios de la República Ecuatoriana y desde los inicios de la República Norteamericana. Y esos lazos de alguna manera se vieron entorpecidos o se trataron de ocultar esos años de relación en la época del correísmo, ¿no? Acordémonos que en esa época se tomaron decisiones totalmente irresponsables, como fue la expulsión de la embajadora de los Estados Unidos, se renunció unilateralmente a las preferencias arancelarias, es decir, una cantidad de decisiones erradas con tinte populista e irresponsable, que lógicamente ha tomado mucho tiempo reconstruir. El anhelo que tenemos nosotros desde el sector privado desde hace más de 17 años es justamente que logremos la suscripción de un acuerdo comercial integral con los Estados Unidos. El año anterior ya exportamos más de 3.200 millones de dólares a ese mercado y tenemos una balanza comercial favorable, con superávit. Y todo lo que importamos de los Estados Unidos, el 85% de lo que se importa a los Estados Unidos son maquinarias, equipos que nos permiten de alguna manera producir esos productos que también exportamos al mundo. No nos olvidemos que la exportación total del país en el ámbito no petrolero superó el año anterior los 15.000 millones de dólares. Y este año hasta el mes de agosto ya estamos bordeando los 11.500 millones de dólares y esto es algo que nos hace pensar que deberíamos superar ese monto histórico del 2020 y superar esa barrera de los 15.000 millones. Y Estados Unidos obviamente representa prácticamente un 25% de esas exportaciones no petroleras y por ende hay que tratar de seguir creciendo en un mercado que tiene más de 330 millones de consumidores, un PIB per cápita promedio de $60,000 por habitante y que tiene 50 estados, es decir, que son casi 50 países dentro de esta Unión Americana y donde están los dólares, ¿no? Entonces, el hecho de que luego del cambio de partido, de mandato presidencial en los Estados Unidos, que fue un poco traumático, nos recordaremos todos, donde el presidente Biden le tomó un tiempo poder controlar las instituciones democráticas en el buen sentido de la palabra, es decir, luego de una transición tan difícil, se demoró en temas de nombramientos de funcionarios, etcétera, por ese conflicto que existía en la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. Pero una vez que eso sucedió, da una buena señal y viene hacia la región latinoamericana, y con la visita al Ecuador, que también creo que va a visitar Colombia y otro país más, me parece que Uruguay o algún otro así, y es extremadamente importante, ¿no? Porque el secretario de Estado, el secretario Blinken, es prácticamente el canciller, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, para poner un símil con nosotros, y que haya estado acá, que haya dado los mensajes que dio,
es extremadamente importante en miras de seguir impulsando ese anhelo que tenemos de suscribir ese acuerdo comercial con los Estados Unidos a más y sin restar importancia de los otros temas que lógicamente nos preocupan y que son de extremadamente importancia, como lo es la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, las inversiones, que eso es algo también positivo, que se lo mencionó acá, que Estados Unidos tiene toda la intención de recuperar un poco esa hegemonía que la ha ido perdiendo en Latinoamérica contra el gigante chino. Y bueno, nosotros como Ecuador, bienvenida a toda inversión, ¿no? Es decir, a nosotros tenemos que de alguna manera evitar entrar en ese conflicto hegemónico que tienen entre esas dos grandes potencias, pero sí recibir el beneficio y las cosas positivas del mundo, ¿no? Entonces esos mensajes son positivos, son muy buenos y esperemos que esto termine con la concreción de una visita seguramente posible en el futuro o del presidente Guillermo Lasso hacia Washington o que fuera la posibilidad de que venga el presidente Biden al Ecuador. Yo la verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que un presidente de los Estados Unidos vino acá al Ecuador, habría que revisar los libros de historia, pero también sería algo muy positivo y que se dé ese encuentro al más alto nivel con la intención de que de parte de ellos exista esa necesidad de firmar el acuerdo con nosotros, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros fuertemente por culpa de habernos salido de la oportunidad, ¿no es cierto?, de habernos salido del acuerdo en el 2005 y fíjese usted cuánto tiempo nos está tomando por volver a encontrar esa oportunidad que perdimos en ese momento, ¿no? Casi que le aseguro que en la década de los 60 vino un presidente norteamericano. Casi que le aseguro. No nacía todavía Jorge Escobar. También se lo aseguro. 7 horas 51 minutos. Algunas precisiones, doctor Rivadeneira. Estamos prorrogados en estas preferencias generales arancelarias. Entiendo que en diciembre vencieron, por un lado. Esa es una consulta. La otra es una especie de reflexión, Felipe, presidente Rivadeneira. Vean, ayer escuché detenidamente al señor Blinken decir algunas cosas importantes, pero me pareció relevante que hay un crédito que usted debe recordarse que el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, fue expresamente a Washington para tratarlo, que lo otorga la Corporación Internacional de Finanzas, me parece que son sus siglas. Este crédito es de 3.500 millones de dólares. Pero el señor Blinken lo señaló ayer, lo citó. Entonces, estamos pensando, imaginándonos, y por qué no decir, estamos llenos de expectativas. También dijo el señor Blinken que Ecuador es el primer país al que Estados Unidos ha elegido para darle todo el respaldo y toda la atención, porque yo debo entender que Estados Unidos, aunque lo ha citado de una forma diplomática, pero Estados Unidos está preocupado con China, tenemos que decirlo así, y eso es lo que tenemos también que aprovechar. China quiere captar América Latina y Estados Unidos tendrá que hacer los esfuerzos para que no lo haga China. Entonces, en buena hora, repito, Estados Unidos, el señor Biden, ha adoptado una política internacional con los países que son que están dentro de la línea del pensamiento y de la ideología, y en este caso particular el Ecuador con el señor Guillermo Lasso está identificado con la política de los Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar esto, aprovechar. Entonces, presidente, díganos si estamos prorrogados
o no sobre ese, yo diría ese beneficio, porque nuestros productos, no todos, sí gozan estas preferencias arancelarias para ingresar al mercado norteamericano. Usted. A ver, Clever, actualmente no tenemos el sistema general de preferencia. Usted está en lo correcto. Esto se venció en el mes de diciembre pasado. El producto de lo que le hacía referencia hace un momento, de esa transición que no fue una transición normal en los Estados Unidos, que generó mucho cisma ya. Tal vez nosotros de alguna manera estamos lamentablemente mal acostumbrados a las tomas del Congreso, pero claro, lo que sucedió en los Estados Unidos fue algo muy fuerte para ellos, ¿no? Y para la respetabilidad de las instituciones democráticas que ya son tan fuertes, ¿no? Entonces eso hizo que las prioridades en el Congreso norteamericano de alguna manera cambien. Existe la voluntad de que se renueve el sistema general de preferencias. Ya fue aprobado por la mayoría del Senado norteamericano, pero tiene que ser ratificado por la Cámara Baja, que es en este caso el Congreso, ¿no? Los congresistas. La intención es que esto esperemos se lo renueve antes de que termine este año, este 2021, y normalmente se da con carácter retroactivo, es decir, que lo que se ha hecho, a pesar de no tener estas preferencias, los importadores y los exportadores, por la expectativa que existe real de que se renueve, lo que se hace es que ese costo, ¿no es cierto?, arancelario, se lo difiere o se lo reparte proporcionalmente, y una vez que se aprueba por parte del Congreso norteamericano, que insisto, las expectativas nos dicen que se lo hará antes de que finalice este año, una vez que se apruebe, como es retroactivo, como hay un tax refund, ¿no es cierto?, una devolución de impuestos, en este caso arancelaria, lo que pasa es que se distribuye entre las partes al ser retroactivo y no se afecta el comercio. Creo que esta vez ha sido la vez que más largo ha tomado en los últimos 8 años que se renueve el SGP. La vez pasada se demoró alrededor de 8 meses, ahora le diría que vamos a completar un año, es un periodo largo. Sin embargo, claro, el hecho de que el Senado ya lo haya aprobado genera tranquilidad en los actores económicos, en este caso entre los compradores y los exportadores, por la expectativa real y positiva de que sí se apruebe y por ende con carácter retroactivo y nos beneficiemos. Inclusive habrá que ver por qué periodo de tiempo se lo quiere aprobar. Se está hablando de un periodo de más de 5 años y eso también es algo positivo porque da tranquilidad y estabilidad en cuanto a una futura renovación, ¿no? Porque a veces, en años pasados, a veces se lo aprobaba por 2 años y eso lógicamente genera más inestabilidad. Y eso es el costo también de no tener un acuerdo comercial, ¿no? Es decir, estar envueltos en una renovación del Sistema General de Preferencias en donde están más de 180 países. Y el Ecuador es uno más, es decir, ahí sí no tenemos ninguna soberanía, no tenemos ningún tratamiento especial, simplemente es un paquete que aprueba los Estados Unidos dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio, y si tuviéramos el acuerdo comercial, simplemente no nos importaría lo que está sucediendo con el SGP, ¿no? Como no le importa a Colombia, como no le importa a Perú, como no le importa a los países centroamericanos que son nuestros competidores. Entonces, esperemos que eso suceda y mientras tanto seguir trabajando fuertemente, como les decía hace un momento, en nosotros golpear esa agenda, en nosotros seguir presionando a las autoridades de los Estados Unidos en el buen sentido de la palabra a todo nivel para que regresen a ver al Ecuador y para que se pueda abrir una puerta de negociación. Y se han dado noticias positivas como la visita que estamos comentando del secretario de Estado Anthony Blinken, pero también hace un mes y medio también estuvo aquí el segundo a bordo del USTR, ¿no? Daniel Watson, y eso también es positivo. Las visitas han sido muy interesantes, porque ya sabe usted que las agendas, sobre todo de un secretario de Estado de los Estados Unidos, son muy cortas, pero por ejemplo, pudimos concretar la visita a una empresa exportadora comunitaria como lo es Pep Capari, que exporta productos de cacao, de artesanías, de quinoa, de superfoods, etcétera, y estuvieron ahí y también tuvieron la oportunidad de conversar directamente con los productores y exportadores, ¿no? Gente de comunidades, gente rural, y eso es extremadamente importante para la
de alguna manera la política que está llevando a cabo los gobiernos, en este caso Biden, y como un gobierno demócrata. El otro tema que usted mencionaba, sí, efectivamente, el cambio que ha habido de política en cuanto al DFC, ¿no es cierto?, a la institución de cooperación financiera como que mantiene los Estados Unidos. Al principio esos 3.500 millones de dólares eran, y así lo anunció el ministro Pozo, era para recompra de deuda china, ¿no es cierto? Y un poco con este conflicto de hegemónico que mantienen entre esas dos potencias, pero a nosotros nos convenía porque era hacer una recompra de una deuda cara para adquirir una deuda más barata. Sin embargo, ha habido un cambio de esa visión de parte del presidente Biden. A él en su política le importan mucho más los temas de infraestructura, los temas de medioambientales, y allá es donde se van a dirigir estas inversiones, y igual son positivas, ¿no? Es decir, todo el recurso que venga desde afuera para el Estado y que pueda ser barato, va a ayudar muchísimo a aliviar esa carga tan pesada que heredamos de gobiernos pasados. 7 horas 59 minutos en Ecuador continental, dialogando con el doctor Felipe Rivadeneira. Él es el presidente de la Federación Nacional de Exportadores, FedExport, y también presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Usted, mi estimado licenciado Jorge Escobar, con el señor Rivadeneira. Gracias, economista. Felipe, ¿cómo le va? Buen día y bienvenido a Contrapunto. En virtud del tiempo, tengo solo una inquietud en torno a lo que sucedió ayer, ¿no? Por un lado, el bloque de Pachacutic sostuvo una sesión de trabajo, un encuentro con el presidente Guillermo Lasso y su ministra de Gobierno, Alexandra Vela, un poco para hacer acercamientos en la parte legislativa. Pero de manera paralela, ayer en horas de la tarde, el Frente Unitario de Trabajadores, con el auspicio de Pachacutic, porque allí estuvo también Salvador Quispe, han presentado un proyecto de ley para modificar el Código de Trabajo, un texto constituido con más de 400 artículos, 5 secciones, pero en la parte medular, lo que se ha destacado hasta el momento, al menos en la prensa, está que se promueva la generación de empleo para mujeres y personas del grupo GLBTI o de los grupos GLBTI, y también el pago de las horas extras, han dicho ellos, en las jornadas de teletrabajo. Este proyecto, que llega incluso antes de la propuesta laboral del Ejecutivo, porque primero llegará la tributaria, entendemos el día de hoy, hasta el CAL en el Parlamento, ¿podría ser un insumo o cree usted que es una contestación política de parte de los sindicatos y de alguna manera una intermitencia al interior de Pachacutic, porque ayer estuvieron en Palacio? Bueno, a ver, rescatemos la parte positiva, que es que hayan presentado un documento los sindicatos, ¿no? Eso es algo positivo porque uno estaba acostumbrado a oírles oponerse a todo y no dar alternativas. El problema de lo que veo a breves rasgos de esa alternativa es que lo que hace es poner inclusive más rigidez a la relación laboral, y eso no creo que es la solución. Estamos en un periodo que estamos saliendo de la pandemia, en un tema post-pandemia de muchas empresas. Si no cerraron, sobrevivieron de una forma muy compleja y están tratando de salir a flote. El emprendedurismo es otro de los problemas que, si tiene uno demasiada rigidez, se convierte en una barrera de entrada para emprender. Y lo que tenemos que buscar es incentivos que eliminen las formas de informalidad. Yo creo que esos tres elementos se tienen que analizar siempre cuando se proponen nuevas alternativas de ampliar las fronteras laborales. Entiendo las necesidades de los sindicatos de tratar de sacar mayor provecho de una relación laboral, pero en esta relación laboral tiene que haber equilibrio. Y claro, los sindicatos tuercen o más bien o inclinan la balanza hacia el lado de ellos. Cuando pasa eso, el resultado inevitable es el desempleo, o la no contratación, o la informalidad. Y es igual como si fuera para el otro lado, es decir, si la balanza se inclinaría para el lado de los empleadores, lógicamente ahí puede haber problemas de abusos laborales, etcétera, ¿no? Pero lo que se tiene que buscar es el equilibrio, y el equilibrio para dar una solución a los 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo, y para que la gente tenga incentivos para emprender formalmente.
Porque cuando uno emprende formalmente, ¿qué es lo que se beneficia? Se beneficia primero la gente porque tiene un empleo formal. Segundo, se beneficia las cotizaciones al Instituto de Seguridad Social, que ya sabemos todos la situación calamitosa en la que se encuentra de quiebra. Y tercero, el país va adquiriendo más red empresarial, ¿no? Pero si tenemos una estadística que prácticamente 3 de cada 5 emprendimientos fracasan, porque es lo normal, ¿no es cierto? Uno no tiene que tenerle miedo al fracaso. Cuando uno pone un negocio, le da todo para que salga, pero normalmente va aprendiendo en el camino. Es decir, son muy pocas las empresas que logran sobre sí o tener éxito al inicio, ¿no? Y si tenemos unas barreras y una rigidez como la que están planteando los amigos del sindicato, de los sindicatos, lógicamente los emprendedores no lo van a querer hacer. No lo van a querer hacer y van a seguir en la informalidad. El problema de este país es la informalidad y allá es donde tenemos que atacar. Tenemos que buscar incentivos para que la gente se formalice, no al contrario. Insisto, habrá que revisar con detenimiento, seguramente hay cosas positivas, yo no quiero ser una persona que no analice y no lea esto con detenimiento, habrá cosas que sí tengan sentido, pero insisto, si no existen equilibrios, ahí sí puede caer en lo que usted menciona, ¿no? Que al final termina siendo un mensaje político que no busca la solución. Y la gente y la ciudadanía lo que menos quiere en estos momentos es absolutismo, sus líneas rojas políticas, porque eso no da la solución al desempleo, no da la solución a salir de esta crisis económica en la que están envueltas los padres de familia, las mujeres, toda la gente que conforma la sociedad, etcétera, que lo que quiere es, una vez que ya se vacunó, una vez que ya se siente seguro en la parte de salud, necesita trabajar. Y allá es donde tenemos que trabajar todos, con diálogo. El diálogo no debe cesar, tiene que seguir habiendo diálogo, pero un diálogo constructivo, sin líneas rojas. El momento que alguien se sienta a una reunión con líneas rojas es prácticamente la intención de querer establecer su posición política y no de querer construir algo en consenso. No le estoy escuchando, claro. No hemos comentado, Felipe, el tema tributario. Recuerde usted que eso también incide en el comportamiento económico de las empresas y de los contribuyentes en general. Nosotros en AER hemos propuesto que esa tabla de colaboración, de cooperación, no parta de los $2.000, sino de los $3.000. Nuestra defensa a muerte, como se dice comúnmente, es para la clase media, la denominada gallina de los huevos de oro. Y también hemos propuesto que la tabla de liquidación del impuesto a la renta, la base imponible baje de 11.200 que es actualmente a 10.000. Y hay que ir ganando cultura tributaria, mi estimado Felipe. Y además pedimos que los que ganan $4.000 mensuales, es decir, 48.000 anuales, no se les quiten las deducciones. Y los que ganan más de $48.000 les quiten las deducciones. Ahí se va a cumplir, pues el que gana más, paga más, el que gana menos, paga menos. Y también hemos pedido, porque eso se lo hicimos llegar al ministro de Economía, que el IVA baje del 12 al 11%. Esto como señal de reactivación. Ese punto porcentual cuesta o le cuesta a la caja fiscal $450 millones anuales. También pedimos que se quite el 1% anual al ISD, que cuesta 280 millones anuales, según el SRI. Cosas como esa hemos nosotros pedido para que la economía del Ecuador comience a reactivarse ahora sí en serio. No sé, ustedes si presentaron algún documento al respecto. Usted. A ver, Clever, conceptualmente nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano no somos de la idea de que más impuestos
a un Estado que tiene un presupuesto de 36.000 millones de dólares sean la solución para la reactivación económica. Eso lo hemos dicho claros y firmes. Seguramente el Estado o el gobierno no tienen otras alternativas y por eso propone esos temas, ¿no? Pero aquí sí hay que cuidar el consumo, hay que cuidar a la clase media, hay que cuidar esa gran capacidad que tienen los ecuatorianos de querer reactivarse y querer consumir en un país que ya de por sí es caro. Entonces, si uno analiza el impuesto a la renta, per se, la tabla del impuesto a la renta, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en que estas alternativas no generen, por ejemplo, informalidad, que es justamente lo que le mencionaba hace un momento con el tema del empleo, que también pasa en la parte tributaria. Entonces, si uno quita deducciones, ¿qué incentivo tengo yo para solicitar la factura? ¿O qué incentivo tengo yo para dar la factura? ¿Ok? Recordémonos que cuando se crearon los gastos personales, muchas actividades empezaron a formalizarse. Por ponerle un ejemplo, sin querer atacar a esta noble profesión, pero los médicos, por ejemplo. Antes uno iba al médico, recordémonos, hace 14, 15 años, y el médico le daba un recibo, no le daba una factura. Es decir, no todos, pero esa era la generalidad. Al momento de que sirven los gastos de salud, ¿no es cierto? Uno empieza a exigir la factura y el médico empieza obligatoriamente a dar la factura. Por poner un ejemplo, insisto, sin atacar esa noble profesión, por poner nada más un ejemplo gráfico, puede pasar en muchas otras profesiones lo mismo. No se está considerando temas de salud, eso sí me parece un grave error, inclusive después de haber salido de una pandemia, ¿cuánta gente quedó con estragos del COVID? Y los gastos de salud son diferentes. Si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad catastrófica que no sea deducible un gasto de salud, gane lo que usted gane, es totalmente insensible de parte del gobierno y de parte de un Estado. No nos olvidemos que estas reformas, una vez que se establezcan, quedan y duran los años que tengan que durar. Entonces, hay que tomar muchas consideraciones, ¿no es cierto?, en este aspecto. Nosotros se los hemos hecho llegar al gobierno, pero dar alternativas de recaudación de parte nuestra no lo va a tener, porque nosotros, primero, como digo, conceptualmente no estamos de acuerdo, y segundo, tampoco me parece justo, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dar alternativas para que le quite a uno y le ponga a otro, porque esa es la función del ministro de Economía, ¿no? No de un presidente del comité que tiene que velar por todos los sectores privados de la economía. Entonces, en este sentido, la verdad que falta, a mi forma de ver, ideas más diferenciadoras, ¿no? Ideas que no sean ir a atacar las mismas opciones que pueda haber. Porque, insisto, vivimos en un país extremadamente caro, con costos indirectos, de impuestos indirectos muy altos. ¿Qué pasa con el impuesto a los consumos especiales de los vehículos, por ejemplo? El impuesto a la salida de divisas de las cosas que importamos. Si uno hace la sumatoria, la sobrecarga tributaria que tiene que enfrentar una familia en el país es muy alta. Son costos muy altos. Comprarse un carro en este país es un bien de lujo casi, ¿no? Entonces, hay muchas aristas alrededor de la economía y del sistema tributario del país que no cumplen, a mi forma de ver, con los objetivos que buscan uno para recuperar económicamente el país. Yo lo había dicho en este medio, inclusive la vez pasada, que para que el Ecuador se reactive necesitaba un sistema tributario eficiente, simple y que vaya en aras de la recuperación productiva. Y lógicamente no vemos eso en este proyecto. Entendemos y podemos entender que el gobierno no tenga otras alternativas y que quiera establecer estas contribuciones especiales por única vez, pero ya sabemos lo que sucede cuando ponen esa palabra única vez, ¿no? Que se repite cada 2 años, cada año y medio en el país, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer un trabajo mucho más profundo, tal vez el tiempo no le da a este gobierno, ¿no es cierto?, para hacer ese trabajo más profundo, pero ojalá, si es que hay primera reforma, se trabaje fuertemente en lo adicional, ¿no? Y ahorita la Asamblea Nacional tendrá esa responsabilidad de hacer esta discusión que la estoy planteando en este momento, ¿no? Tiene que darse oxígeno a la reactivación productiva. Lamentablemente vemos que parece que la pandemia no hubiera existido, ¿no? Parece que la pandemia no hubiera generado esas pérdidas de más de 30.000 millones de dólares en ventas en el sector comercial, en el sector de turismo, en el sector, es decir, en todas las áreas de la economía que se vieron golpeadas del año pasado.
Esa fue la pérdida. Bajamos 7 puntos del PIB. Ujú. Entonces, hay que considerar esos factores, hay que considerar cuánta gente salió de la clase media justamente porque perdió su empleo y quiere volver a ella. Entonces, de alguna manera me parece que se debió pensar de una forma diferente. Veamos qué es lo que sale en la nueva normativa. Hemos sí sido convocados a trabajar y dar nuestras opiniones en los temas que vemos de riesgo. Lógicamente en el tema tributario no vamos a ponernos de acuerdo, porque ya le dije que conceptualmente no estamos de acuerdo, pero sí en las aristas pequeñas, ¿no? En las aristas pequeñas sí hay cómo hacer observaciones, como por ejemplo que se grave en la renta global la venta de un bien inmueble, la utilidad de un bien inmueble, es totalmente contradictorio, ¿no? Es matar prácticamente el sector de inmobiliario, el sector de la construcción, porque justamente una clase media que adquirió un bien inmueble, pongamos, de 2 cuartos, que se endeudó con hipoteca, etcétera, el momento que acaba la hipoteca, o antes de acabar la hipoteca, y tiene la posibilidad de cambiar de inmueble, quiere que el inmueble valga más, pues. Ese es un poco el riesgo del negocio inmobiliario. Y con esa utilidad quiere ampliar a un inmueble de mejores condiciones. Pero si eso el Estado piensa grabarlo y ponerlo en la renta personal, prácticamente no hay el incentivo para realizar eso, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar mucho más a profundidad en este sentido. Tenemos que buscar alternativas. Por ejemplo, los bonos verdes. Nosotros lo planteamos hace tiempo al ministro de Economía, se lo planteó este tema de buscar y vender bonos verdes en el mundo. Es una forma de obtener ingresos. Tenemos una gran cantidad de bosques, de selva, etcétera, y podemos de alguna manera buscar alternativas que no sean las contribuciones únicas temporales y incrementar más la carga impositiva a las personas naturales, que si bien puede haber inequidades, de acuerdo, ok, pero con mucho cuidado para evitar una informalidad de lo que tanto nos ha costado como país, de formalizar en al menos algo la relación tributaria y la base de los contribuyentes del Ecuador, ¿no? Me parece que hay mucha discusión todavía. Esperemos que ese proyecto se lo analice en la Asamblea y de esta manera poder plantear observaciones y que, insisto, que haya voces y se establezca un debate serio a nivel nacional para dar las soluciones a esta grave crisis económica que se está dando, ¿no? Es una opinión nada más la que estoy dando yo, pero seguramente hay muchas más opiniones y más necesidades, más visiones que tal vez superan la visión que uno pueda llegar a tener, pero que eso sea justamente lo que nos ayude a buscar esas soluciones para salir de estas crisis tan graves del desempleo y económica y social que tenemos y de seguridad que tenemos en el Ecuador. Por cierto, son válidas esas opiniones, doctor Felipe Rivadeneira. Muchas gracias por estar con nosotros. La seguimos en cualquier momento porque esto no ha terminado. Hay que seguir y seguir y seguir. Un abrazo para usted, que le vaya muy bien. Usted también, Clever, Jorge, un fuerte abrazo y tenga un buen día. Chao.